Diario de la princesa Eugenia von der Leyen. La monja. El 9 de agosto de 1921, a las 5 de la tarde, vi en el jardín, entre dos árboles, a una monja. Parecía esperarme. Pensé que se trataba de una vieja amiga y me apresuré a encontrarme con ella. De repente, desapareció sin dejar rastro. Fui a ver si había sido un engaño de una sombra, pero el lugar, el espacio, entre los árboles, era el mismo, como siempre. 13 de agosto. La vi venir hacia mí, por la carretera que conduce a la iglesia. 19 de agosto. La vi caminando justo a mi lado en el jardín. Llevaba el hábito de Mayersdorfer. Las hermanas de Mayersdorfer, franciscana, de la Sagrada Familia, son una orden femenina extendida en toda Baviera. La casa madre se encuentra en Bassa, Baviera, en Marktgemeinde Mayersdorfer, ciudad comercial en Mayersdorfer. 25 de agosto. En las escaleras del oratorio. 30 de agosto. Me esperaba en la puerta de la casa. 11 de septiembre. En el jardín. 14 de septiembre. En el oratorio, antes de la Santa Misa, vi algo reflejarse en la ventana frente a mí. Pensé que la ventana que estaba detrás de mí no se había detenido y por eso el movimiento delante de mí. Y así me di vuelta. Estaba justo detrás de mí. Vi muy bien su rostro, ojos grandes y negros, con una expresión triste, como una persona viva, no pálida, mas totalmente desconocida para mí. Me pareció que aquella figura no tenía brazos. Tuve una horrible sensación, porque estaba tan cerca de mí. 17 de septiembre. Se deslizó hacia mí en el jardín. 19 de septiembre. Me encontraba jugando a la pelota con el niño y pasó por el medio. Debí haber puesto una cara de susto, porque el niño me preguntó qué había visto. 22 de septiembre. La encontré sentada en la escalera del oratorio. 2 de octubre. Estaba recogiendo flores cuando de repente se puso de pie delante de mí. Se veía más grande. No me atreví a hablar con ella. Cuando tuve el valor para hacerlo, ya había desaparecido nuevamente. 7 de octubre. Por desgracia, también en mi habitación, me desperté con una extraña sensación y encendí la luz. Ella estaba junto a mi cama. Tuve un miedo tal que no pude hablarle. Me defendí contra ella con agua bendita y luego de pasar sobre mí, desapareció en la pared. Fue algo tremendo. 11 de octubre. Cuando iba a dormir a las 10, no pensaba absolutamente en ella, pues estaba algo entretenida. Era tiempo de caza. Encendí la luz de mi habitación. Ella estaba allí. Pasé delante de ella para ir por agua bendita. La rocié y le pregunté, ¿qué quieres de mí? Me miró fijamente a los ojos y dijo sin mover la boca, no envié 20 marcos para las misiones. Nota. Al leer esto, muchas personas se sorprenden y se conmueven que por 20 marcos debiese sufrir tanto. Se equivocan. ¿Qué pecado han cometido la monja en su estado que no se dice? En cualquier caso, esos 20 marcos son solo una pequeña muestra de su manera habitual de vivir, que volvió su alma así de miserable. No podía decir si le hice señas con la cabeza de que yo lo haría o si se lo prometí de palabra. De todos modos, se alegró
porque sé que al instante se me acercó. Creo que quería decirme algo más. Sentí tanto miedo que de inmediato la rocié con agua bendita y se desapareció por la ventana. A pesar del tremendo susto que tuve, pude descansar. Los 20 marcos fueron entregados a las misiones y se celebró la Santa Misa por las pobres almas. Tuve paz hasta el 3 de noviembre, el día en que tuve una gran alegría, cuando a las 11 de la noche me dirigía a la habitación para descansar. Vi que estaba iluminada. Pensé que alguien había dejado la luz encendida. Allí estaba la monja en el mismo lugar de la última vez. Pero, ¡qué aspecto tan diferente! Salía de ella un resplandor. Su vestido negro parecía como hecho de luz, pero lo más hermoso era la expresión de su rostro. Ciertamente sus ojos ya habían visto al buen Dios. Me miró sonriendo. Se veía feliz. Sus manos, que vi por primera vez, estaban cruzadas sobre el pecho. Su rostro era sólo comparable a una piedra preciosa. No puedo encontrar otra expresión. Mi asombro y mi alegría fueron tan enormes que quedé como petrificada y solo se me ocurrió preguntarle: ¿cómo te llamas? Solamente hizo la señal de la cruz y desapareció. Quedé completa en oscuridad. La luz no estaba encendida. Luego entonces no pudo haber sido una alucinación, pues nada es capaz de producir lo que yo vi y sentí. La aparición me pareció de mayor que lo habitual y por primera vez no estaba de pie en el suelo. Esta fue la última aparición de la monja, pero quizás me sirvió de aparición para otras. La condesa María Schönbrunn. Como hemos dicho en el preámbulo, la princesa dejó escrito todos los nombres de las apariciones para que esté más sujeto a la realidad. 4 de febrero de 1922. A las 9 de la mañana me encontré una señora con un vestido oscuro, cuello de encaje y un sombrero bastante grande, delgada, desconocida de la época de los 50. El 17 de febrero, de nuevo, la encontré en la escalera. Hasta el 20 de mayo estuve ausente y el día de mi regreso la vi entrar en la biblioteca, en el segundo piso. Al regresar de la comunión, sentí el valor de seguirla. Cuando abrí la puerta, la vi allí de pie frente a mí, como si estuviera esperándome. Le pregunté: ¿quién eres? Ella me respondió: María Schönbrunn, una tía abuela mía que yo no conocí. Yo: ¿qué quieres de mí? ¿Por qué no tienes paz? Ella me contestó: aquí he pecado. Luego desapareció. Hemos rezado mucho por ella y no la he vuelto a ver. Como ya dije, en marzo y abril no estuve aquí. Me quedé en la habitación de una pariente mía que murió allí. Sin embargo, nunca la vi. Una vez que salí a caminar, la vi venir hacia mí sobre el prado. Llevaba un rastrillo sobre sus hombros, estaba muy acalorada y me sonrió. No podía creer lo que veía. Estaba como siempre. Habría gritado de alegría si no hubiese sido porque no estaba sola. Lástima que despreció de inmediato. Permanecí en silencio. Cuando volví a casa y les conté dónde había estado, me dijeron: «Oh, Hortensia siempre ayuda a un pobre, a una mujer, a recoger el heno».
Me pareció que no necesitaba de mi oración. Más bien, vi esta aparición como una señal. Tenía mucha confianza con ella y le había escrito la historia de la monja, dejándole libertad para creer o no. Ella respondió que no podía creerlo sin discutirlo conmigo, pero no pudimos hablar más porque murió. Los 11 y el párroco Schmuttermayer. Nota: el sacerdote Schmuttermayer, primer profesor de religión de la princesa, murió en 1889. El 4 de julio de 1922 vi por primera vez las 11 sombras que a menudo veo. Son columnas de niebla de distintos tamaños. Las veo siempre en el porche y en la colina que cae detrás de la fábrica de cerveza. A veces pasan muy cerca de mí. No se pueden distinguir porque están como envueltos en una niebla. Parecen espárragos gigantes. Los veo tan seguido que no escribo fechas. No me importa nada de ellos. La fiesta de Navidad después de la misa de la mañana llegaron muy cerca. Así que les dije, si son almas, recen al niño Jesús. Pero al instante se juntaron y desaparecieron. Fue algo muy extraño, pues nunca había reaccionado a nada de lo que yo les decía. El 27 de diciembre vino a mí el padre Schmuttermayer en el jardín. Fue por un instante apenas, pero estoy segura de que no me engañé. El padre Schmuttermayer, antiguo director espiritual de la princesa, murió en 1899. Después de haber sido impresa la primera edición de esta obra, la señora María Feisler de Val nos escribió: el padre Schmuttermayer fue vicario de Val desde 1926 hasta 1935. Por eso no pudo haber sido director espiritual de la princesa. Es posible que se hubiese tratado del vicario Matías Scholbeck, fallecido en 1899. El 9 de enero de 1923 lo encontré esperándome en el oratorio. Nada agradable a la vista. Le dije: señor párroco, ¿puedo ayudarle? Me pidió una santa misa que fue celebrada pronto. Por la tarde lo volví a ver. El 25 de enero lo vi por cuarta vez. Por la noche, cuando todavía yo estaba en la iglesia, vi colgar del confesionario una manga blanca. Me sorprendí porque la iglesia estaba vacía. Un poco curiosa me arrodillé en el banco y pensé si debía aprovechar para confesarme. Pasados 5 minutos oí abrirse la puerta del confesionario y salió el padre Schmuttermayer. Me sonrió amablemente y caminó lentamente por el centro de la iglesia. Se arrodilló frente al altar. Al poco tiempo llegó el sacristán a tocar para el Ángelus. Tuve la impresión de que casi tropieza con el padre. Encendió la luz. Pude ver todo mejor. Fue algo bien extraño. El sacristán pasó como a través del padre, como si fuese una sombra. Pude distinguirlos bien. Luego se fue y no volví a verlo más.